Mi nombre es Valeria Méndez, capitán de corbeta de la Armada Española. Y esta noche mi padre me llamó la conserje de operaciones especiales frente a una mesa llena de hombres que todavía llevan sus anillos de promoción de la academia como si fueran armaduras de combate. La palabra conserje se deslizó de su lengua tan suave como un vino de Jerez, provocó una risa educada y aterrizó en mi pecho, como un pulgar presionando un hematoma. Estamos bajo una carpa blanca en los terrenos de un antiguo cortijo a orillas del Guadalquivir, a las afueras de Sevilla, el tipo de lugar donde los olivos centenarios parecen inclinarse para escuchar los secretos ajenos. Clara, mi hermana menor, quería que usara el uniforme de gala blanco para las fotos, decía que resaltaría contra el verde del jardín y la banda de música. Dije que sí porque es su día, y porque he aprendido a replegar mis emociones cuando la familia llena una habitación. Mantengo la espalda recta, los dedos relajados alrededor de una copa de cava que no voy a beber. Papá domina la reunión cerca de la barra, con los hombros cuadrados y esa voz potente que tenía cuando yo era niña y sus órdenes eran como el clima. Inevitables. Cuando vuelve a reír, el círculo a su alrededor se abre lo justo para que sus ojos me encuentren. Levanta su copa y yo respondo al gesto como un saludo que no le debo. Un camarero pasa con brochetas de gambas, el flash de una cámara estalla y, en algún lugar detrás de mí, una hilera de bombillas de verbena zumba con electricidad. Soy experta en el silencio, en dejar que las tonterías pasen de largo, hasta que un chico en la mesa de los postres grita: Dios mío, ¿es ella la que sale en la tele? Las cabezas giran tan rápido que el aire en la carpa parece agitarse. Los teléfonos se levantan, las pantallas brillan y bajo esa luz azulada, me veo a mí misma con el uniforme completo en un estrado en Madrid. Una condecoración prendida en mi solapa, un rótulo que nunca planeé explicar esta noche. La sala contiene el aliento. La mano de mi padre tiembla. El tallo de cristal se resbala, la copa se hace añicos contra el suelo y por primera vez en toda la velada, nadie habla por encima de mí. El estallido de ese cristal fue una nota limpia y brillante en medio de todo. El suave ruido de la boda, risas, cubiertos, un saxofón tocando algo lento. La gente se quedó helada a mitad de un bocado, a mitad de una frase, viendo cómo el cava se filtraba en el suelo de madera pulida. Mi padre no se movió para recogerlo. Se limitó a mirar fijamente con la mandíbula tensa, como si los fragmentos lo hubieran traicionado de alguna manera. Yo quería dejar pasar el momento, guardarlo en la caja mental donde guardo todos los otros desplantes que él me ha hecho, sellada herméticamente para que no se desborde. Pero la sala seguía vibrando con esa energía incómoda y, en el espacio entre latidos, podía sentir las miradas saltando de las pantallas brillantes de los móviles hacia mí. Me di la vuelta antes de que alguien pudiera leer demasiado en mi rostro. Clara estaba al otro lado de la carpa, con su velo atrapado en un remolino de aire cálido que entraba por los laterales abiertos. Estaba radiante, ocupada, riendo con nuestros primos. No tenía idea de lo que papá había dicho antes, y yo no iba a ser quien se lo contara. Ella siempre había sido el puente entre nosotros. Incluso cuando yo dejé de intentar cruzarlo. No era la primera vez que él me humillaba en público. Había aprendido a llevar una sonrisa educada, a asentir. Como si el chiste fuera inofensivo, incluso cuando cortaba. En su mente el servicio real significaba botas de combate en suelo hostil, fusil en mano, la logística y el apoyo de inteligencia eran sombras, no dignas de un saludo militar. Poco importaban las noches que pasé trazando rutas de extracción, las tormentas a las que di luz verde porque ocultarían nuestro rastro, el peso de las decisiones que tomé sabiendo que un error significaba banderas dobladas, entregadas a viudas.
Él había dejado clara su opinión a lo largo de los años, a veces con una risa, a veces con un encogimiento de hombros. Cuando me alisté por primera vez, pensé que si trabajaba más duro, si llegaba más lejos, tal vez él me vería de otra manera. Esa esperanza se desgastó después de despliegues que terminaban con él preguntando si había hecho algo más que estar bajo el aire acondicionado. Así que vine aquí preparada para tragarme cualquier cosa que él me lanzara. El uniforme de gala planchado, los zapatos brillantes, la sonrisa fija para las fotografías de Clara. Pensé que ese sería el límite de mi actuación esta noche. Pero mientras me acercaba a la mesa de la tarta, las pantallas de los teléfonos seguían pasando de mano en mano, llevando una imagen que yo no tenía intención de compartir. Mi nombre, mi rango, un titular sobre servicio distinguido en operaciones clasificadas. Sentí que el peso de aquello cambiaba el aire a mi alrededor, de la misma forma en que se siente un frente de tormenta antes de llegar. Y supe, incluso antes de volver a mirar a mi padre, que nada en este banquete iba a volver a ser como hace 5 minutos. Todavía podía oír su voz de antes, la forma en que enfatizó la palabra conserje como si fuera el remate de un chiste que había estado guardando para la audiencia adecuada. Una media docena de hombres con trajes impecables se habían reído. Algunos por hábito, otros porque creían que estaban participando de una verdad absoluta. Yo seguí caminando entonces, con los tacones hundiéndose en el césped y los ojos fijos en el borde iluminado de la carpa en lugar de en el nudo de mi estómago. Esa no era la primera vez que me reducían a una caricatura en sus historias. Al crecer, nuestra casa funcionaba con el mismo horario que su antigua unidad del ejército, lista para inspección. Sin excusas. Él valoraba la disciplina y la dureza, pero solo el tipo de dureza que se podía ver en un patio de armas. Si tu trabajo no conllevaba suciedad bajo las uñas y un arma en las manos, no contaba. Cuando firmé mi compromiso con la Armada a los 19 años, pensé que me estaba encontrando con él en su propio terreno. Me entregué al entrenamiento, luché por conseguir destinos que pondrían a prueba los límites de cualquiera, y aún así le oía decir a los parientes que yo solo me encargaba de mantener las luces encendidas para los tipos de verdad. Al principio me reía con él porque era más fácil que explicar lo que mi trabajo significaba. Realmente, con el tiempo la risa se convirtió en una sonrisa tensa que podía llevar puesta sin pensar. Lo que él nunca entendió, y lo que yo nunca le dije, fue que algunos de los trabajos más peligrosos no salen en los periódicos. No te dan desfiles por asegurarte de que un equipo tenga el equipo, la inteligencia y el plan de extracción que necesitan para volver vivos. Simplemente lo haces porque la alternativa es impensable. Había aprendido a dejar de buscar el momento en que él lo entendería. En algún punto del camino, decidí que era suficiente con que las personas adecuadas lo supieran, aquellos que habían estado en la sala, que confiaron en mí para las decisiones importantes. Y sin embargo, allí de pie con el vídeo circulando como una corriente eléctrica por la carpa, pude sentir de nuevo los bordes de ese viejo anhelo. No por los aplausos, sino porque la verdad fuera innegable. Por una vez, yo no tendría que ser quien lo dijera. Cerca de la barra, papá cambió el peso de su cuerpo, escaneando los rostros a su alrededor. El cava se había ido, pero su mano aún permanecía a su costado como si no estuviera seguro de qué hacer sin la copa. Me quedé donde estaba, dejando que el murmullo de las preguntas susurradas creciera, sabiendo que algo ya se había inclinado y no había forma de retroceder. 18 meses antes no había cava, ni música, ni una carpa blanca. Con luces, solo el zumbido constante de servidores anticuados y el olor a café rancio en un almacén reconvertido en algún lugar del Pacífico. Allí es donde
Pasé 72 horas seguidas intentando resolver un problema que nadie quería admitir que podría ser irresoluble. Dos de nuestros oficiales que trabajaban bajo cobertura profunda habían desaparecido cerca del límite sur del mar de Filipinas. La última transmisión que recibimos de ellos fue entrecortada, llena de interferencias y se cortó a mitad de una frase. La inteligencia sugería que estaban retenidos en un pueblo pesquero aliado con una milicia armada. El reloj corría y cada hora que pasaba hacía menos probable que los viéramos con vida. Mi trabajo no era asaltar un edificio. Era asegurarme de que las personas que podían hacerlo tuvieran todo lo necesario para entrar y salir sin dejar rastro. Eso significaba encontrar un barco que pudiera navegar pegado a la costa. Bajo la cobertura del radar, organizar el reabastecimiento aéreo para nuestro dron de reconocimiento sin alertar a media región y camuflar nuestras comunicaciones encriptadas dentro de charlas mundanas sobre mareas y capturas de pesca. Teníamos 48 horas, un equipo mínimo y equipos que deberían haber sido retirados hacía una década. Cuando llegó una alerta de tifón, la mitad del mando quiso abortar la misión. Yo me opuse porque las tormentas cortan en ambos sentidos. Si nos movíamos rápido, el clima podría ocultarnos mejor que cualquier tecnología de sigilo que tuviéramos. Lanzamos un suministro a través de las bandas exteriores de la tormenta en un avión de carga local con manifiestos falsificados, kits médicos, municiones, arneses de extracción. Horas después la radio chisporroteó con las palabras paquete asegurado. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El informe presentado después tenía 3 páginas. Mi nombre aparecía una vez enterrado en una lista de oficiales de logística. 2 semanas después estaba de vuelta en España, sentada frente a mi padre en la mesa de su cocina, escuchándolo preguntar si había hecho algo interesante últimamente. Dije que no porque en este tipo de trabajo la victoria no es la historia que puedes contar. Son las personas que logran volver a casa. De vuelta en la carpa, el aroma a crema de mantequilla y cava flotaba desde la mesa de la tarta, chocando con la opresión en mi pecho. La banda había pasado a algo más alegre, intentando mantener el ritmo del banquete, pero aún podía sentir la estática en el aire del vídeo pasando de mano en mano. Al pasar cerca de la barra, capté fragmentos de conversación, voces bajas que llegaban lo justo para escocer. Sí, es de la armada, pero no de esa armada, ya sabes. Siguieron risas cortas y afiladas, como el estallido de un corcho. No me di la vuelta. Años de entrenamiento me habían enseñado la disciplina de mantener mis pasos medidos y mi rostro inescrutable. Clara me interceptó a mitad de camino hacia la mesa presidencial, con sus manos cálidas en mis brazos y sus ojos brillantes. Me ajustó la caída de la chaqueta, alisó una arruga invisible y me dijo lo feliz que estaba de que hubiera usado el uniforme. No notó la tensión que me recorría como alambre de espino. En su mundo esta noche no había lugar para eso. Me deslicé de nuevo a mi asiento justo cuando comenzaban los brindis. Las copas se levantaron, las voces se entrelazaron en historias sobre amor, suerte y familia. Dejé que me lavaran, con mi tenedor suspendido sobre el plato. Mientras las palabras de antes se repetían en mi mente, conserje administrativa. No es la de verdad. Un camarero se inclinó para rellenar mi agua. Su movimiento rozó el vaso de modo que la superficie onduló, dispersando las luces de la carpa en fragmentos dentados. Me recordó a la tormenta que nos había ocultado en aquella misión, la forma en que el caos puede ser tanto un peligro como un escudo. En algún lugar del salón, la voz de papá se elevó de nuevo con ese mismo estruendo fácil que solía usar para llenar los patios de armas.
No necesitaba oír las palabras. Conocía el guión. Mantuve los ojos al frente concentrándome en el cuchillo de la tarta que brillaba bajo las luces. Mientras el parloteo se suavizaba a medida que más invitados veían aquel teléfono. Entonces la música bajó casi imperceptiblemente y sentí el cambio. Las conversaciones se hicieron ralas, las cabezas se inclinaron hacia mí. Fue como ver la marea cambiar, silenciosa, constante e imparable. Respiré hondo. Lentamente con las palmas de las manos apoyadas en el borde de la mesa. Lo que viniera después, no iba a correr hacia ello ni a huir. ¿Qué viniera? Había pasado años cargando con verdades que nadie más podía ver. Esta noche, por una vez, no tendría que mover ni un dedo. La verdad caminaba hacia mí pantalla a pantalla. El chico que lo empezó todo no debía tener más de 15 años, vestido con un traje azul marino que parecía quedarle una talla grande. Se detuvo cerca de la mesa de postres, sosteniendo su teléfono como si fuera la prueba del avistamiento de un fantasma. Es ella, dijo de nuevo, más alto esta vez, y una onda se movió a través de la multitud como si alguien hubiera arrojado una piedra a un estanque quieto. Los invitados más cercanos se inclinaron con sus rostros iluminados por la pequeña pantalla. Luego el teléfono pasó a otra mesa. Y a otra. Vi destellos de mí misma de pie en un podio en Madrid con el emblema de la Armada detrás de mí y la hilera de condecoraciones en mi pecho captando las luces del escenario. El rótulo en la parte inferior decía, la capitán de corbeta Valeria Méndez condecorada por servicio distinguido en operaciones conjuntas clasificadas. No se lo había dicho a nadie, ni a Clara, ni a mi madre y ciertamente no a mi padre. En parte porque los detalles aún eran reservados y en parte porque después de años de escuchar los mismos chistes despectivos había dejado de esperar que alguien aquí me viera de otra manera. Al otro lado de la carpa, papá seguía junto a la barra, pero su sonrisa fácil se había esfumado. Su mirada estaba clavada en una de las pantallas brillantes, su postura rígida. Cuando el teléfono llegó a alguien a su lado, lo tomó sin decir palabra. No podía leer su rostro desde aquí, pero vi el momento en que su agarre sobre el tallo de la copa cambió. Y luego el crack. La copa se resbaló y golpeó el suelo, esparciendo fragmentos de cristal por la madera pulida. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Incluso la banda vaciló con una nota colgando en el aire demasiado tiempo. No me moví. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Alguien cerca de la mesa principal finalmente habló con tono tentativo. Capitán de corbeta Méndez. ¿Es realmente usted? Todas las cabezas se giraron. Me levanté lentamente, el roce de mi silla sonó fuerte en la quietud. Soy yo, dije con voz firme. El pulso me martilleaba en las yemas de los dedos, pero mis manos permanecieron relajadas a los costados. No había planeado este momento. Pensé que podría mezclarme con el fondo esta noche. Sonreír para las fotos y evitar que las palabras de mi padre arruinaran el día. De Clara. Pero la verdad ya estaba fuera. Llevada no por mí, sino por un chaval. Con un móvil y una señal lo suficientemente fuerte como para llegar a cada rincón de esta carpa. Caminé hacia la mesa más cercana donde el vídeo aún se estaba reproduciendo. El sonido del pequeño altavoz era metálico, pero lo suficientemente claro, mi propia voz aceptando el premio. Este honor pertenece al equipo que montó guardia cuando otros dormían. Que cargó con el peso cuando otros no pudieron. Y que trajo a nuestra gente de vuelta a casa. Escucharlo. Allí sobre el leve susurro de los vestidos y el crujido de las sillas. Resultaba casi irreal. Una mujer con un vestido de flores se inclinó hacia delante con los ojos muy abiertos.
¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Miré hacia mi padre. Estaba inmóvil con las manos vacías ahora, pero los cristales aún brillaban a sus pies. Hice mi trabajo, dije. Luego, tras una pausa, y a veces. Ese trabajo te lleva a lugares de los que no puedes hablar. Lugares donde tienes que tomar decisiones rápido y rezar para haber tomado las correctas. Hubo un murmullo entre la multitud, como el sonido de una página al pasar. Les di la versión más simple que pude. Como dos de los nuestros se habían quedado varados en aguas hostiles. Como no había tiempo que perder. Como la tormenta fue tanto nuestro riesgo como nuestra cobertura. Omití los nombres, las coordenadas y las 72 horas sin dormir. Algunos asintieron, otros solo miraron. Al fondo, un hombre mayor con una gorra de la marina se puso en pie y me dedicó un saludo militar impecable. Se lo devolví sin pensar. El maestro de ceremonias intervino con voz más ligera pero cuidadosa. Bueno, creo que acabamos de saber que tenemos a alguien muy especial en la sala esta noche. Brindemos por la capitán de corbeta Valeria Méndez. Las sillas chirriaron, las copas se levantaron. El brindis recorrió la carpa, suave pero seguro. Encontré los ojos de mi padre sobre el borde de mi copa. No hubo sonrisa ni disculpa, solo el peso de algo no dicho. Como un hombre parado al borde de un mapa que creía haber dibujado a la perfección, mirando una costa que no debería existir. Y supe entonces que este no iba a ser el momento en que él me diría que se había equivocado. Ese momento tal vez no llegaría nunca, pero ya no lo necesitaba de la forma en que una vez pensé. El banquete recuperó su ritmo, aunque ya no era lo mismo. Las risas eran más suaves ahora, las conversaciones estaban tejidas con miradas en mi dirección, no del tipo cotilla, sino esa recalibración silenciosa que ocurre cuando alguien se da cuenta de que te ha juzgado mal. El padre del novio, un oficial retirado de la Guardia Civil del Mar, se acercó. Entre canción y canción. Se inclinó lo justo para que sus palabras fueran solo para mí. He trabajado con operaciones especiales antes. No dan medallas así a cualquiera. Ha hecho algo digno de recordar. Le di las gracias, pero mis ojos se desviaron hacia Clara en la pista de baile con nuestra madre. Estaba radiante, girando lentamente bajo las luces, ajena al cambio que acababa de producirse. Así era como yo quería que fuera, su noche intacta por el tipo de tensión que solo la historia familiar puede generar. Salí un momento para tomar aire. La noche estaba más fresca que dentro de la carpa, trayendo el leve aroma a salitre del río cercano. Las guirnaldas de bombillas blancas se mecían entre los árboles con un brillo suave y constante. Fue entonces cuando sentí un tirón en mi manga. Era el adolescente el que lo había empezado todo sin darse cuenta. Parecía casi avergonzado ahora. No quería molestarte, dijo mirando sus zapatos. Mi tío es de los comandos de la Marina. He oído historias. Es que, al verte así en la tele, no pensé que gente como tú existiera en la Armada. ¿Gente como yo? Me agaché un poco para encontrar sus ojos. Lo que viste en la tele es solo un momento. Lo que más importa es lo que nadie ve. El trabajo. ¿Qué haces cuando nadie mira? Esa es la parte que mantiene viva la misión. Asintió lentamente, de la forma en que alguien lo hace cuando ha escuchado algo. En lo que seguirá pensando mucho tiempo después. Cuando volví a mirar hacia la carpa, vi a mi padre a través de la lona abierta, riendo con uno de sus viejos amigos del ejército. Su sonrisa fácil había vuelto a su sitio como si nada hubiera cambiado. Y tal vez estaba bien así, porque la misión de esta noche
Nunca fue cambiarlo a él. Era mantenerme sin dudas en quién soy. Entré de nuevo dejando que el calor y la luz me envolvieran. La música creció. Clara giraba con su vestido y los restos de la copa de cava de mi padre ya habían sido barridos. Me di cuenta entonces de que hay algunas cosas que puedes limpiar y otras que simplemente dejas donde caen. Yo no era la conserje que él imaginaba. Pero si limpiar significaba asegurarme de que mi gente volviera a casa con vida, lo haría cada vez que fuera necesario.